que piensan. Conversábamos hace unos minutos nomás, ¿no es cierto, Claudio? Tú mencionabas lo que pasa con el aumento de los casos de COVID-19 en nuestro país. Está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esos contagios también se pudieran disparar, no solo a raíz del plebiscito, sino también de las fiestas que vienen durante septiembre. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Ha funcionado bien la comunicación de riesgo? Sobre esto y varios otros temas relacionados con la salud, vamos a tomar contacto con el presidente del Regional Valparaíso del Colegio Médico, el doctor Ignacio de la Torre. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días para ustedes también y para toda la gente que nos está escuchando. Un agrado poder compartir hoy esta entrevista. Doctor, se ha disparado, la verdad. Se decía que en los últimos 14 días han aumentado los casos de contagios en un 24%. Escuchaba yo esa cifra hoy en la mañana y uno se pregunta si esto era inevitable o efectivamente ha faltado una mejor gestión de lo que es el combate a la pandemia. Mira, en una entrevista que di el día de ayer, un comentario que hice fue que existían muchas expectativas de parte nuestra, me refiero al Colegio Médico, pero también de los trabajadores de la salud, con respecto al manejo de la pandemia que el nuevo gobierno que se instalaba, ¿no es cierto?, en marzo, iba a imponer. ¿Por qué? Porque las voces de muchos de los personeros que hoy día forman parte de este gobierno habían sido muy críticas por la administración anterior con respecto precisamente al manejo de la pandemia. ¿Y cuáles eran las críticas más fuertes? La comunicación de riesgo no era efectiva, que no había un enfoque territorial de la atención primaria basada en la prevención y que no había tampoco un estímulo fuerte en la promoción de salud. Y cuando uno ve, entonces, estos primeros 5 meses, de que la vacunación perdió velocidad, es cierto que tenemos que vacunar a grupos más difíciles de hacerlo, que son los grupos de los rezagados, pero también es cierto que en estos 5 meses no hemos visto ninguna campaña televisiva, radial, en medios de prensa, que por ejemplo incentive el uso de los mejores tipos de mascarilla que están disponibles hoy en el mercado y en los centros de salud, que son las mascarillas tipo KN95. No hay suficiente comunicación para mejorar la calidad del aire en los espacios cerrados a través de la ventilación. Y tampoco ha habido una campaña intensa, más allá de algunos anuncios de la ministra, los subsecretarios u otras autoridades de salud, de comunicar los rezagados. Pero no ha habido una campaña fuerte, comunicacionalmente efectiva, que logre llegar precisamente a los rezagados. Entonces, se empiezan a dar situaciones donde la autoridad comunica una cosa, la ciudadanía percibe un riesgo más bajo, y es difícil que en ese escenario entonces la gente tome las debidas precauciones. Cada persona, por supuesto, es responsable de las decisiones que toma, pero te voy a dar un ejemplo. A comienzo de la semana tuvimos la noticia, o a finales de la semana anterior, de que se iban a relajar las medidas con respecto al ingreso de extranjeros a Chile, en cuanto a la homologación de las vacunas. La medida en sí misma a mí no me parece mala. El problema es que se comunicó el mismo día que Chile tenía la cifra más alta de contagio en 5 meses. Entonces yo te hago la pregunta de nuevo. Si tú eres un usuario, vas en la micro y escuchas que tu máxima autoridad está hablando de liberalizar ciertas medidas con respecto al ingreso a Chile, lo más probable es que tú consideres, y puede estar en lo correcto, de que la situación no debe ser tan compleja, es que la autoridad está tomando medidas que van en esa dirección. Entonces, a eso me refiero en el sentido de hablar de la comunicación de riesgo, y lamentablemente creo que se han reproducido los mismos errores que nosotros veíamos en el gobierno anterior, con una comunicación de riesgo débil, con autoridades que usan mascarillas que no son adecuadas para los espacios que están participando, o que derechamente no están usando mascarillas en espacios cerrados, con lo cual indirectamente también entregan un mensaje equivocado.
Doctor, cuando, por ejemplo, se ha preguntado a la doctora Yarza, la actual ministra de Salud, respecto de por qué, por ejemplo, no se pone tanto énfasis en estas comunicaciones diarias que se hacía anteriormente, en las conferencias de prensa, o cuando se le hace crítica respecto del manejo del Ejecutivo en materia de comunicación de riesgo, lo voy a decir muy resumido, pero en el fondo ella señala que estamos en otra etapa de la pandemia que requiere ir avanzando a una suerte de normalización respecto de lo que había antes de la pandemia. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, lo primero que podemos decir es que el informe diario de las cifras terminó por desensibilizar a la gente. ¿Qué significa esto? Muchas personas escuchaban diariamente las cifras y nos fuimos acostumbrando. Y fíjate que hoy día tenemos cifras de casos activos bastante elevadas, hemos superado los 60.000 fallecidos por COVID, y sin embargo, a la ciudadanía ya no le sorprende que un día se informen 50 fallecidos, que un día se informen 13.000 casos nuevos, porque parecen cifras que se volvieron demasiado normales. Hay una enfermedad que es secuela del COVID, que se llama COVID largo, long COVID, y que, de acuerdo a la ciencia médica, genera secuelas que pueden impactar negativamente la vida de las personas, y la mejor recomendación que existe para evitar estas secuelas es no contagiarse. Entonces, cuando 13.000 chilenas se enferman, se contagian, aunque tengan un cuadro leve, hay un grupo de ellos que puede tener este long COVID y que también eso va a tener implicancias en su salud. Entonces, toda vez que podamos hacer algo para reducir o evitar el riesgo de contagio, estamos bien. Eso no quiere decir que todos los días hacer una especie de matinal para decir cuáles son las cifras, en realidad no me parece que sea de un gran aporte en este momento. Pero sí me parece de un gran aporte que con los recursos que cuenta el Estado y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación puedan promover protocolos. Y un ejemplo de donde esto no se ha hecho y tiene impacto negativo es lo que pasó con la educación de los escolares. Ustedes se recordarán que las vacaciones de invierno se tuvieron que adelantar una semana y prolongar una semana. Y eso fue debido al alto nivel de contagios de virus respiratorios y COVID en los niños en edad escolar. Tuvimos 3 semanas de receso, y en esas 3 semanas no hubo ninguna campaña activa en medios, no hubo ningún cambio en la estrategia del MinSal para vacunar al más de 1.000.000 de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 18 años que estaban rezagados en sus dosis. No hubo ninguna acción distinta ni cambio en el protocolo de prevención de contagio en el aula, que era el que nos había llevado a tal nivel de contagio que tuvimos que suspender las clases o adelantar las vacaciones. Entonces tú dices, bueno, si tienes que adelantar las vacaciones e incluso tienes que prolongarlas una semana, ¿no será ese momento, mientras los niños no están, para trabajar, revisar en el territorio qué está pasando con los protocolos, volver a insistir en las medidas preventivas, volver a educar en torno a las comunidades escolares, entregarles recursos si es que les faltan con respecto a elementos de protección personal? Y lamentablemente de eso no se hizo mucho, no se cambió un ápice el protocolo escolar, y lamentablemente nosotros hemos visto que del retorno a clase, el grupo de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 5 a 18 años, casi ha triplicado sus casos de COVID en estas casi 4 semanas desde que retornamos. Y eso te habla de un protocolo que tiene errores, un protocolo que tiene espacio de mejora. ¿Y por qué no aprovechar entonces el tiempo para mejorarlo? Ese es un error de gestión que, sin lugar a dudas, quienes están pagando las consecuencias son los niños, niñas y adolescentes que se contagian. Doctor, ¿cuáles serían, según usted, las medidas? Porque efectivamente esto que usted acaba de describir es un hecho, y uno se pregunta qué medidas podría haberse tomado o se podrían tomar todavía respecto, por ejemplo, a la vacunación de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué no se recurrió a lo que se ha hecho con otros programas de vacunación, de ir a los colegios directamente? Bueno, ahí tiene una estrategia. Fíjate que cuando hablamos de vacunación,
de rezagados, las estrategias tienen que ser distintas que los esquemas de vacunación tradicionales. Porque tal como existen otras situaciones de las respuestas humanas, hay un grupo de personas que rápidamente responde y se vacuna. Hay un grupo de personas que tienen dudas y que esperan a que otros que ya se vacunaron les comenten cómo les fue con la vacuna y en base a eso también toman su decisión. Y hay un grupo que tiene una postura más reticente o más negativa con respecto a la vacunación y no se van a vacunar a menos que tú logres llegar con un mensaje claro y potente. Este grupo de los que no desean vacunarse es chiquitito, 5 o 10%, pero en términos poblacionales puede ser importante. Y cuando tú tienes un esquema de vacunación que tiene 4 dosis, en cada una de esas dosis tienes un grupo de rezagados que se va volviendo más grande y que si tú no cambias la estrategia como la que tú nombras, por ejemplo, llevar la vacuna a las personas y no seguir esperando que las personas vayan por la vacuna, empezar a poner vacunatorios en los centros donde hay alta circulación de personas y en los centros donde están las poblaciones de riesgo que nosotros queremos vacunar, en este caso los colegios. Entonces, hay que comunicar a los papás, hay que convencerlos porque necesitamos el consentimiento de los padres y apoderados y eso requiere comunicación. Y fíjate que con todo el tiempo que llevamos de vacunación, ya hay suficiente información que puede ser utilizada por el Ministerio de Salud para estructurar una campaña que sea útil. Una campaña que motive a la acción a aquellas personas que hasta la fecha están rezagados y que dejen de estar rezagados precisamente poniéndose al día con el esquema. Y una campaña muy específica porque tiene otro objetivo que tiene que ir dirigida a los padres precisamente para que padres apoderados, cuidadores, para que autoricen la vacunación en los niños que, como te decía antes, hay un porcentaje importante de ellos que está rezagado. Y ese cambio de estrategia no hay que conversarlo tanto, si esto está en la experiencia de más de 40 años de sistemas de vacunación que tenemos, y creo que en ese sentido de nuevo, en estos 5 meses, no hemos visto el inicio de un programa de vacunación focalizado en los grupos de riesgo, e incluso se cometen lo que yo considero errores comunicacionales, como por ejemplo anunciar ayer, de manera absolutamente etérea, que va a haber una quinta dosis, que va a ser este año, lo dice la ministra, pero no aclara a quiénes, no aclara cuándo, no aclara qué tipo de vacuna vamos a utilizar, si vamos a avanzar con las vacunas de segunda generación, que es lo que el CADEI recomendaba, o vamos a estar, ¿no es cierto?, atentos a seguir utilizando vacunas de la primera tecnología. Y tú hablas de la quinta dosis y no haces ninguna mención y no haces ningún anuncio de cambio en la estrategia para poner a la gente al día. ¿Y quiénes son los que se vacunarían por quinta vez? Las personas que se vacunaron por cuarta, son los que responden primero. Y para ellos puede ser un avance, pero como medida de salud pública, si sigues acumulando esa cantidad de rezagados, creo que es un error estratégico. Uh-huh. Estamos conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Regional Valparaíso del Colegio Médico de Chile, a propósito de la situación en torno al COVID-19, este anuncio que realizó la ministra de Salud, María Begoña Yarza, respecto de la aplicación de una nueva dosis de refuerzo en el país. Doctor, lo quería llevar a otro tema, aprovechando también la sintonía que tenemos a esta hora en Valparaíso, Viña del Mar y otros lugares de la región de Valparaíso a través de la red de radios que piensan y también de nuestro diario electrónico radio.chile.cl y nuestras plataformas. A propósito de las movilizaciones que se registraron durante la jornada de ayer de funcionarios o profesionales de la salud en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, a propósito también de las denuncias que ha hecho la actual ministra de Salud, María Begoña Yarza, respecto de la situación del Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, ese es un tema que lamentablemente la ministra optó por utilizar los medios, en este caso, denunciar a través de la Fiscalía, ¿no es cierto?, una situación, creo yo, sin antes haber agotado las acciones clínicas y administrativas con las que ella dispone. Eso generó un daño, sin lugar a dudas, en la comunidad del hospital, pero también en la comunidad de trabajadores de otros centros que trabajan en condiciones de infraestructura, de recursos humanos inadecuadas, y que les asiste el temor fundado de que en este contexto
ellos también puedan ser susceptibles de algún tipo de denuncia como las que hizo la ministra. Creo que lamentablemente se perdió un canal de comunicación al decidir judicializar un tema sin antes, y esto yo lo he dicho varias veces, nosotros nunca hemos estado en contra de que las situaciones se investiguen, pero resulta muy raro que una ministra de Estado denuncie una situación tan grave y mantenga en funcionamiento el hospital con las mismas personas que se supone que estaban generando el daño que ella dice denunciar. Es raro, porque tú eres el jefe máximo, el gestor supremo de una cartera que tiene la potestad y la autoridad para cambiar los modelos de gestión, para cambiar las normativas, para cambiar el funcionamiento de los centros de salud, y sin embargo hace una denuncia de este calibre y no tomas ninguna medida administrativa al unísono. Es raro. Y es raro después que en poco tiempo desistas de la denuncia en el sentido de que te retractes de lo que dijiste, pero la Fiscalía tiene un deber de investigar y está investigando. Entonces, cuando a los trabajadores de la salud les corresponde ir a declarar, ya sea a la PDI o a la Fiscalía, es una situación en la que ellos se encuentran teniendo que salir de sus trabajos, dejar descuidados sus puestos de trabajo, precisamente para ir a cumplir con el deber que los obliga, y se sienten también que están en una posición que no les corresponde si ellos, mal que mal, han estado realizando su trabajo en las condiciones que el Estado les entregó para trabajar. Entonces, eso creo yo que es un punto que ha generado mucha molestia, de la misma manera que van 5 meses de gobierno y todavía no se nombra un director de servicio de salud para el Viña Quillota, para el Valparaíso San Antonio, y seguimos con directores que están en el cargo en subrogancias, muchos de los cuales están pausando una serie de decisiones estratégicas importantes porque no están en potestad de sus cargos, y otros que de frente han tenido un desempeño bastante poco adecuado. Entonces, la verdad es que el ambiente en los trabajadores de la salud, por una parte, sobrecarga de la red asistencial, por otra parte, el anhelo de tratar de trabajar más para reducir las listas de espera, y sin un liderazgo claro a nivel de los servicios de salud, sin un liderazgo claro a nivel del ministerio, hay una sensación de desazón y preocupación que está ahí presente, está ahí latente y que motiva estas movilizaciones. Estamos conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente regional Valparaíso del Colegio Médico de Chile. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros esta mañana sus puntos de vista, doctor. Muchas gracias a ustedes por el espacio y enviarle un tremendo y caluroso saludo a los trabajadores de la salud de nuestra región, especialmente a los instrumentistas quirúrgicos, también conocidos como arsenaleros o arsenaleras, que son quienes nos acompañan en la cirugía y nos asisten en el desarrollo de la misma, ayudándonos con su conocimiento y sabiduría a la elección de los mejores instrumentos para la cirugía, y ellos estuvieron, o se celebra su día el día 11 de octubre, y aprovecho de relevar la importancia que tiene el equipo de salud, sobre todo con miras a llevar adelante un proceso tan importante como intentar reducir las listas de espera que hoy día tienen a más de 350.000 chilenos y chilenas esperando una cirugía. Nos sumamos a ese saludo, doctor. Que esté muy bien. Bueno, te igual, chao. Son las 8:02 ya, Claudio. Sí, se nos pasó volando, nos pasamos un poquito, pero no se preocupe. Vamos a hacer una breve pausa. Yo me despido hasta mañana. Ya continúa, por supuesto, nuestro director con su comentario. Continúa el programa hasta las 10 de la mañana, así que no se despegue de nuestra sintonía. Hasta mañana, Juanito, un abrazo. Un abrazo.